Palabra de vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 12. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación. Se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 10 trae una expresión que siempre me ha llamado la atención: el amor al dinero. La codicia de los bienes es la raíz de todos los males humanos, y muchos arrastrados por esa codicia se han apartado de la fe en Dios y se han acarreado muchos sufrimientos. Cuando miro nuestro mundo, cuando trato de percibir la causa de los problemas de nuestra sociedad, descubro que a la raíz de muchos conflictos humanos está esta afirmación de San Pablo a Timoteo: la raíz de muchos males humanos es la codicia o el amor desmedido hacia el dinero. En nuestra sociedad, solamente por colocar la colombiana, podemos decir que un grande daño
hizo a nuestra nación, que tiene una cultura relativamente rural y campesina, hasta la década de los 70, hizo un gran daño toda la llamada anticultura mafiosa. El dinero fácil, el dinero abundante, el dinero rápido y el dinero por cualquier medio. Sabemos que esta anticultura mafiosa del narcotráfico permeó la clase política, la justicia, los gremios económicos, inclusive algunos sectores de la iglesia, y hay que decirlo con vergüenza. Tenemos que reconocer que buena parte de la sociedad de nuestro país en esa década de los 80 aprendió a hacerse la de la vista gorda con el dinero del narcotráfico, y luego conocimos etapas muy sangrientas y que ojalá nunca se vuelvan a revivir en nuestra nación. Venganzas entre grupos de bandidos, luchas por el poder en el narcotráfico o en el tráfico de narcóticos, muchas veces ajustes de cuentas, amedrentamiento de la justicia, compra de políticos y gobernantes hasta de una campaña presidencial, y tenemos que decir cómo el dinero dañó, corrompió nuestra sociedad. Pero hoy podemos decir que si lo vivimos en carne propia y aún es una herida abierta en la sociedad colombiana, también en el mundo encontramos la realidad de que muchas guerras se han armado o construido ficticiamente en nombre de la paz, de la libertad, pero tienen móviles económicos, por ejemplo, tener el poder o el control de grandes países productores de petróleo que se han intervenido militarmente por las superpotencias. Podemos encontrar también en los microconflictos conyugales o familiares cómo a la raíz de ellos hay muchos temas de amor al dinero, ambiciones de dinero, codicia de dinero. La vida como sacerdote me llevó a colaborar por algunos años en uno de los centros penitenciarios más grandes de la ciudad, y al escuchar en confesión y en consejería muchos de estos jóvenes internos en centros de rehabilitación o centros penitenciarios, les decía con alguna ironía en una reflexión: muchos de ustedes están aquí en la cárcel por amor al dinero. Porque en el tema del secuestro, la estafa, la extorsión, la venta de droga alucinógena, los homicidios, los robos, en el fondo hay una búsqueda insaciable del Dios de esta tierra, el dinero. También pudiéramos decir que cuando hoy nos preguntamos cuál es la gran causa de los conflictos humanos, podemos decir, hay una causa económica de fondo en muchas situaciones. Muchos amigos se traicionan en lealtades por amor al dinero, por codicia de los bienes terrenales. Muchas veces una mujer o aún un hombre vende su cuerpo y se prostituye por amor al dinero. De alguna forma tenemos que reconocer que la corrupción en el sector público o en el privado tiene su origen en un amor desmedido, una codicia del dinero. Encontramos que muchos proyectos políticos se desvirtuaron por esa codicia insaciable del tener, del dinero. ¿Cómo se pervirtió la sociedad a partir de esta realidad? Cómo matamos por dinero, robamos por dinero, estafamos, extorsionamos por dinero, mentimos por dinero, utilizamos a otras personas, fingimos lealtades, fingimos amistades por el lucro económico que podamos obtener de otro ser humano. El Señor nos pedirá cuentas, y en verdad que es muy poderosa esta reflexión del apóstol San Pablo a Timoteo. Es la raíz de todos los males humanos, nos aparta de la fe en Dios y nos acarrea muchos sufrimientos. Cuánto dolor en fincas abandonadas por grandes bandidos, en la industria del narcotráfico, donde a fuerza de testaferrato fueron pasando bienes de una persona a otra. Ellos terminaron en cárceles en otros países y los testaferros usufructuando supuestamente su trabajo, fruto de un negocio ilícito. Pero tal vez lo más profundo de esta reflexión
Nos lo presenta el Salmo responsorial que la liturgia de hoy nos presenta, el Salmo 49, cuando afirma: el hombre malvado que confía en su riqueza y se jacta de la inmensidad de sus bienes, olvida neciamente que nadie puede salvarlo ni dar a Dios un rescate por su vida. Y luego afirmará también el Salmo que nos trae la liturgia de este día, que es tan caro el rescate de la vida que nunca nos bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Pero también nos hace una reflexión quizás más profunda, que nos pone a pensar a nosotros sobre el engaño, el espejismo de las riquezas, cuando se afirma: nos preocupamos por enriquecernos y por aumentar el fasto, los bienes de nuestra casa. Cuando muramos, nada nos llevaremos. Nuestros bienes no bajarán con nosotros a la tumba. Terminará el Salmo diciendo que a veces ponderamos lo cómodo que pasamos la vida, lo bien que la disfrutamos, y sin embargo, con todo el poder que tenga el dinero en este mundo, no impedirá que a la muerte nuestra vayamos a reunirnos con nuestros antepasados, donde nunca veremos la verdadera luz de Dios, la luz de la vida. Claramente es una advertencia para nosotros y nos tiene que poner a pensar: soy un hombre sabio en el manejo de los bienes. No se trata aquí ni mucho menos de un discurso resentido contra la gente adinerada. De hecho, hay gente muy adinerada y muy generosa y muy libre frente a los bienes. Y hay gente muy pobre o muy limitada en bienes terrenales y sin embargo muy apegada a lo poco que tiene. Aquí se trata de pedir una inmensa sabiduría en el corazón, libertad interior frente a los bienes y capacidad de saber que ellos no nos van a dar lo más importante de nuestra vida, nuestra propia salvación. Señor, que no se endurezca mi corazón, que no se envilezca, que no me llame a engaños, que no viva del espejismo de las riquezas, que reconozca que a veces el dinero, si no se usa con sabiduría, no enriquece al hombre, sino que lo empobrece, sobre todo en sus relaciones interpersonales. Dame la gracia tan alta, Señor, de saber mirar los bienes de esta tierra, no como una oportunidad de atesorar codiciosamente, sino como un camino seguro para servir a los demás generosamente y ganarme cada día un poco más mi tiquete al cielo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.